La semana pasada vimos que Jesús, ¿cierto?, hacía alusión a los fariseos y los trataba de hipócritas cuando daban la limosna, cuando oraban y también cuando ayunaban. Entonces hacía tres ilustraciones sobre la religión hipócrita que el Señor da. Le dice, cuando ayunéis no seáis austeros. Y esta palabra austero significa demostrar apariencia de lamento, como los hipócritas. Y vimos, cierto, también cómo el Señor dio todo lo que es el alimento para bendecirnos a nosotros, para bendecirnos nuestra vida, ¿cierto? Cuando era el comer, cómo nos bendice Él con el alimento. Vimos la variedad de alternativas que Él nos dio a nosotros. Vimos Génesis también, donde habla que nos dio para comer todo lo que es la hierba y todas las bestias que hay en el campo. Vimos también que necesitábamos comer, saciarnos, nuestra carne, y que todo esto era un regalo de parte del Señor para nosotros. También vimos que el tiempo en que comíamos teníamos comunión los unos con los otros, en familia, que era tiempo, cierto, que nos entregaba el Señor para poder reunirnos, comer y poder conversar. Vimos la oración del Padre Nuestro también, donde habla que el pan de cada día dánoslo hoy. También vimos que mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó para que fueran recibidos con acción de gracia por los que creen y conocen la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse y debe ser recibido con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración son santificados, hablando, cierto, también de los alimentos. Vimos la superdieta, cierto, que el mundo estaba enfocado en el ayuno, pero como una forma de bajar de peso, no como una forma de ser espirituales, sino que para la ayuda del cuerpo. No sé por qué me pongo tiritón ahora que subo al púlpito, hermano. Es como si me pusiera nervioso. Mire, no sé qué onda. Vimos también el misticismo oriental. Vimos también, cierto, que en ese misticismo Buda, los discípulos de Buda ayunaban y que Buda no era, cierto, como una persona que se viera como que era fan del ayuno, como que quería él ayunar siempre. Y así también vimos que hay muchos en el mundo, cierto, que se han entregado al ayuno, pero no por motivos de espiritualidad, sino que por motivos físicos. Y la Biblia nunca presenta, cierto, el ayuno por un motivo físico, por sentirse bien, por bajar de peso, por no engordar. Tampoco el ayuno es para alimentar la soberbia, porque ese ya vendría siendo un ayuno pecaminoso, como los fariseos, ¿cierto? Que decían, andaban con apariencia que estaban ayunando y se ponían la cara así como demacrados, pobrecitos. Y lo hacía ver que eran como súper espirituales ellos, los fariseos. ¿Por qué? Porque estaban ayunando. También vimos que la Biblia no nos ordena de que el ayuno es una obligación. No nos dice tienes que ayunar, ¿ya? Sino que es algo que viene a consecuencia de, que es un corolario, ¿cierto? Hay una consecuencia detrás del ayuno. Algo pasó que yo estoy ayunando. Algo pasa que yo estoy ayunando. Y terminamos, ¿cierto?, viendo que Juan Calvino dijo, muchos por ignorancia de su utilidad subestiman su necesidad, hablando del ayuno, por ignorancia de la utilidad del ayuno. Y algunos lo rechazan en su totalidad como superfluo, o sea, algo que no es necesario. Alguno podría decir, bueno, no está ordenado en la escritura, entonces no es necesario. O si quiero lo hago. Pero no es así. Es algo que viene, como lo dije recién, es un corolario, algo que viene
por una consecuencia. David ayunó, ¿se acuerdan? ¿Por qué ayunó David? Bueno, entre sus muchos ayunos, una vez él ayunó por la muerte, por su hijo, que estaba muy enfermo, ¿recuerdan? El hijo de Betsabé. Ya, que en el fondo él ayunaba, ¿por qué? Porque esa era la consecuencia del ayuno, que el hijo que estaba enfermo. Después el hijo murió y ¿qué hizo él? Dejó de ayunar, ¿ya? Después dice Juan Calvino, mientras que por otro lado, en donde el uso apropiado del ayuno no está bien entendido, fácilmente degenera en superstición. Y eso es lo que muchas veces nosotros también vivíamos, ¿recuerdan? La superstición cuando iban en otra iglesia y decían, esta semana ¿quién va a ayunar? Usted el lunes, usted el martes, usted el miércoles, usted el jueves, De eso no se trata el ayuno, hermano. No se trata de que yo me disponga a ayunar, sino que viene a causa de. Entonces, por un lado, tenemos el enfoque supersticioso y por otro lado tenemos la indiferencia, que son los dos extremos. Uno se van a lo muy espiritual y los otros se van a lo muy carnal. Otros que sí hay que ayunar y que van a tener revelaciones extraordinarias y otros que no hay que ayunar porque no es importante. Entonces, al corregir ambas perspectivas, hermanos, vamos a entender mejor lo que es el ayuno. No debemos ser supersticiosos acerca de esto. No lo va a llevar a usted a alguna super espiritualidad. No porque usted ayune va a ser súper espiritual. Y va a andar mostrando, ¿cierto? Ahí su carita demacrada, las mujeres no se van a maquillar, el hombre se va a levantar en la mañana, no se va a lavar ni siquiera la cara, todo lagañoso, todo chascón. Ay, está ayunando el hermano. Qué espiritual. No lo va a llevar a eso, hermano, el ayuno. En sí mismo y por sí mismo no se aísla a sí mismo para hacer una virtud espiritual. El ayuno siempre está conectado con algo más. Siempre está conectado con algo más y lo vamos a ir viendo otra vez que vamos estudiando este tema, hermano. Entonces no estamos interesados en un tipo de ayuno físico centrado en uno mismo o en algo místico para que usted se vea mejor o para que usted se prepare para una actividad de glotonería el día de mañana, como lo vimos, ¿cierto? Que algunos dejan de comer para, como dice un hermano por ahí, para ir a hacer daño al otro día o a la noche, para ir a comer a destajos. Eso es pecado, hermano, eso es pecar. No estamos interesados, siento, en el ayuno simplemente por decir que usted ayunó, como los fariseos. Vuelvo a repetir, ese es el contexto, los fariseos que eran hipócritas. Entonces Dios no quiere un ayuno hipócrita, Dios quiere un ayuno que salga, cierto, de una necesidad, porque esa necesidad nos va a llevar al ayuno. Esa necesidad nos va a llevar, cierto, muchas veces la angustia, la desesperación, la tristeza. Despertamos y ¿qué pasa? Que no tenemos apetito, no queremos comer, no queremos llevar nada a nuestra boca. Entonces, ese es un buen indicio para empezar un ayuno, para tomar conexión con el Señor y decirle, Señor, no quiero tomar alimento, yo tengo una necesidad y voy a, ¿cómo se llama? Esta carne la voy a afligir, porque esa es la palabra del ayuno, afligimiento de espíritu y de la carne, y conlleva al afligir también la carne. Entonces te podría decir, yo, Señor, estoy triste, necesito de usted y voy a ayunar. Puede ayunar la mañana, puede ser un ayuno completo. El ayuno no se define, no hay un tiempo definido para el ayuno, hermano. ¿Ya? Eso también debe quedar claro. Entonces no estamos interesados en el ayuno simplemente por decir que usted ayunó. Eso no es lo que importa. Debe haber un contexto espiritual para que el ayuno sea bíblico y eso es lo esencial. Esencial, algo espiritual para que sea bíblico. Y basado en esto, hermano, básicamente, esto está bosquejado en el único ayuno que se manda en toda la Biblia. Hay solo un ayuno que se manda en toda la escritura, hermano. Y es obligatorio. No hay más que eso. No hay más que eso en la escritura, hermano, sino que este ayuno que es general, que está en Levítico 16, donde dice en el día de la expiación, el Yom Kippur, ese día, un día del año cuando los sacrificios de la nación son presentados por los pecados del pueblo por el año pasado, en ese día desde el amanecer hasta el atardecer ayunarán. Ese es el único ayuno, hermano, que es bíblico y que es una ordenanza. Es como si estuviera hoy en día, ¿cierto?, en la constitución de nuestro país. En este caso era ellos, que era la ley del Señor. Está establecido, deben ayunar. ¿Por qué?
En el Levítico 16, hermano, no va a aparecer esta palabra ayunar, pero sí aparece afligir el espíritu, afligir el alma. Y lo va a hacer todo el pueblo en una, todo. Que es el Yom Kippur, que se celebra, ¿cierto?, en octubre, si no me equivoco, agosto, octubre, 11 de octubre, si no me equivoco. Entonces este es el único ayuno, hermano, presentado como obligatorio por Dios en toda la Escritura. Y este ayuno está relacionado con un espíritu que está en tristeza profunda al confesar el pecado. Por eso se ayuna. En este caso, por eso ayunaba el pueblo de Israel, porque necesitaban confesar ese pecado, necesitaban que su espíritu, cierto, fuera abatido para poder entrar en una comunión con el Señor y poder pedir perdón. Y afligían el alma y el espíritu, ¿cómo? Dejando de comer, afligiendo la carne. Entonces esta debería ser una pista para nosotros del propósito del ayuno. Nunca está aislado de algo más. ¿Entiende eso, cierto? No es que usted diga, a ver, mañana voy a ayunar. A ver, voy a ayunar el martes o el miércoles voy a ayunar. Sí, porque ahí no tengo que salir para una parte, me puedo levantar un poquito más tarde, no voy a sufrir tanto. El ayuno está ligado, hermano, con una queja, con una aflicción, con algo espiritual. Con eso está ligado siempre. Cuando usted tenga una aflicción espiritual, hermano, deje que la oración, ¿cierto? Y que su comunión con el Señor lo lleve al ayuno, lo lleve a afligir su alma, a afligir su espíritu, a tener esa completa dependencia con el Señor. ¿Y cómo logro yo eso? Afligiendo la carne. Eso es el ayuno, afligir la carne por medio del espíritu. Porque si usted dice voy a ayunar, ¿qué es lo que va a estar pensando el mismo día que usted se levanta a ayunar? ¿Qué es lo primero que va a estar pensando usted? En comer, en comida. ¿Te fijan? Por eso no es algo que esté aislado, sino que va en conjunto con la aflicción del espíritu. Entonces nunca está aislado de algo más, está conectado de manera inseparable con un sentido grande de ansiedad espiritual. Un momento, en ese caso, de confesión de pecado y de buscar perdón de la mano de Dios. Los judíos llegaban al extremo de decir que el día de la expiación, el Yom Kippur que hablamos, ¿cierto? Y en el Talmud lo dice que ellos no comían, no bebían, no se bañaban. Para los que no les gusta bañarse, ayunen. No se bañaban, tampoco podían ungirse a sí mismos, ¿cierto? Ni a perfumarse, ni usar sandalias o involucrarse en relaciones sexuales entre cónyuges. Era una aflicción completa y total de la carne, o sea, la carne se desecha, nada para la carne. Ni alimento, ni agüita, ni su carnita, ni su ensaladita, nada, nada. Ni siquiera la agüita para bañarse, hermano. Inclusive los niños pequeños en el día de la expiación no podían comer. Y eso es algo complicado para los niños, ¿cierto? Pero, como lo dije recién, es como si estuviera en la Constitución de la República de Chile, ¿cierto? Ayunar un día en el año. Y el que no ayuna se va preso. Entonces, ¿qué debían hacer estos niños en la juventud? Debían aprenderlo desde pequeños, para que cuando grandes lo pudieran hacer. ¿Por qué? Porque era estatuto que el Señor tenía para con su pueblo, para con el pueblo de Israel. Entonces ellos tenían que aprenderlo desde pequeño hasta la juventud y después para cuando estuvieran viejos ya no les costara hacer todo lo que era la ordenanza de parte del Señor. Entonces, más allá de esto, hermano, como bien lo dije recién, la Biblia nunca nos manda a ayunar. El Nuevo Testamento nunca nos manda a que nosotros debemos hacer el ayuno. ¿Recuerdan que leímos en el texto cuando Jesús dice, cuando ayunéis? ¿Qué está asumiendo Jesús ahí? Jesús está asumiendo que nosotros, los cristianos, ayunamos. Él está asumiendo porque está diciendo cuando ayunéis. Él si no diría cuando propongan ayunar, o si alguna vez ayunan, o si quieren ayunar. Él está asumiendo que lo hacemos. ¿Por qué? Porque va ligado a la necesidad espiritual. Y un cristiano, sí o sí, hermano, tarde o temprano va a tener una necesidad espiritual, una aflicción del espíritu, algo que lo va a llevar al suelo y que lo va a llevar al ayuno. Sí o sí va a suceder eso, hermano. Entonces no nos manda a ayunar la Biblia, pero sí nos manda a dar una y otra vez, nos manda a orar una y otra vez. Recuerden que Pablo decía, o la oración debía ser con todo ruego y súplica, un ruego suplicante. Y también nos enseña de que nosotros, cómo hemos de pedir nosotros mismos, ¿cierto?, al Señor,
y ni siquiera eso podemos hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu intercede por nosotros, el Espíritu. Y lo hace con gemidos indecibles, o sea, lo hace con un llanto, con un lamento ante el Señor, como una necesidad que tenemos. Nos manda a hacer todas estas cosas, hermanos, a orar, a dar, a hacer todo lo bueno que podamos hacer una y otra vez, pero no nos manda a ayunar. Eso simplemente no es un mandato bíblico. Entonces el ayuno, hermanos, es un acto, en primer lugar, personal. ¿Ya? Yo no le puedo decir a usted, usted ayuna el martes como recién lo dijimos, ¿cierto? Yo no puedo hacer eso, eso es algo personal, no obligatorio, es algo espontáneo, es algo voluntario. No hay estructura para el ayuno. No hay una estructura delineada en las escrituras para ayunar. Simplemente hay una variedad interminable. ¿Por qué? Porque las necesidades nuestras son interminables, hermano. Tenemos necesidad en todo sentido, a cada instante, a cada momento, hablando de cosas espirituales. ¿Ya? Siempre asócialo, hermano, a lo espiritual, la necesidad. La Escritura es clara cuando nos dice que todas las otras cosas vienen añadidas. Si Dios quiere añadir, gloria a Dios. Si Dios no quiere añadir, gloria a Dios también. Job dijo, Dios dio, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Bendito. Cuando da, cuando quita. ¿Ya? No es el dicho que da y quita, con el diablo se desquita. Ajá, aquí no vale ese dicho, hermano. Aquí bendito es el nombre del Señor cuando Él da y cuando Él quita también. Ahora, para el momento en que Jesús llega, aparece, ¿cierto?, en el escenario de la tierra, el ayuno se ha vuelto una gran parte de la sociedad judía. Estuvo también en el Antiguo Testamento, como lo vimos. Y ahí está lleno de ayunos, hermanos. Muchos ayunos y algunas veces realizados por la nación, algunas veces realizados por un grupo pequeño de personas y también de manera personal. Pero el Antiguo Testamento está lleno de ellos, lleno, porque era parte de la sociedad, era parte de su cultura. Entonces llegamos al tiempo de Jesús y esto había ido más allá de sus límites. ¿Por qué? Porque todo lo que es entregado por Dios es bueno, es santo, todo, absolutamente todo. Pero ¿qué pasa cuando mete la mano el hombre? Lo contamina. Hasta ahí nomás llegó. Y eso pasó con el ayuno. Lo que comenzó como un ayuno verdadero, espontáneo, voluntario, de corazón, había terminado como un punto de demostración hipócrita de justicia personal de frente a los hombres. En eso había terminado. O sea, en una demostración hipócrita de lo que era el ayuno. Y esto para demostrarle a los hombres, ¿cierto?, que ayunaban. Jesús lo dijo, cuando ayunéis no lo hagas como para mostrarle a los hombres, sino que hazlo para el Padre que está en los secretos. Y el que ve los secretos te recompensará en público. Entonces ellos presentaban esta apariencia de piedad, se presentaban como miserables, los que podían y andaban desfilando en todos lados haciendo que la gente supiera que ellos estaban ayunando, para pensar que eran súper espirituales. ¿Por qué? Porque ayunar es difícil, ¿cierto? Yo recuerdo cuando nos decían, usted ayuna tal día, amén, amén. ¿Por qué? Porque, de vuelta, cuando yo ayuno porque yo quiero ayunar, me levanto y ¿en qué pienso? Pienso en mis huevitos fritos que hoy día no me los voy a comer. Pienso en mi tazoncito de leche, pienso después en mis porotitos con longaniza, después a las 11 pienso en mi sanguchito de hamburguesita con quesito, y estoy ahí esperando que llegue esa hora. Por eso ese ayuno no sirve, hermano. Ese podría ser como un ayuno hipócrita. Eso podría ser como un ayuno hipócrita para ser visto. Si usted dice, bueno, voy a ayunar, lo único que usted piensa es en comer, y es lo cierto, la verdad. Debe haber una motivación casi natural o sobrenatural al ayunar para quitar la ansiedad. Eso debe ir ligado, ¿cierto?, a la necesidad. Como lo dije en principio, es un corolario. Hay una necesidad antes del ayuno, una necesidad espiritual que nos va a llevar al ayuno. Pero ¿qué estaban haciendo los judíos? Estaban ayunando por toda razón, por sí, por no, por qué y por todo. Ellos ayunaban. ¿Por qué? Porque ¿cuál era su motivo? Que los vieran. Pobrecito. Oh, qué espiritual. Él ayuna 2 veces a la semana. ¿Ha escuchado personas que han ayunado 40 días? ¿Serán más espirituales que el que no ayuna?
Yo pienso que no. Entonces el motivo básico era ser visto por los hombres, era verse súper espirituales, súper piadosos para alimentar su ego. Entonces Jesús llega ahí, ¿cierto?, a corregir esto. En Lucas 18:12, interesante esto, dice que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. ¿Recuerdan el fariseo que llegó al templo a orar? Yo creo que estaba ayunando, porque súper espiritual también. Te doy gracias, le dice, porque no soy como los otros hombres, ni como este publicano que está aquí al lado mío, pecador. Ayuno 2 veces por semana, Señor, 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que tengo, de todo lo que gano. No como este publicano, un publicano él. Yo no, Señor, yo soy santo. Y ahora estoy ayunando, Señor. ¿Ven mi rostro? Demacrado, cabizbajo, porque estoy ayunando. Él pensaba que el Señor, bendito, tú deberías estar acá a mi diestra. Tan espiritual que eres, hijo. ¿Quién se fue justificado primero? El publicano, ¿cierto? Con su humilde oración, Señor, heme aquí pecador, soy pecador. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. No debemos creernos más de lo que somos. Somos unos siervos inútiles, dice la Biblia. Eso es lo que somos. Entonces esto es sorprendente, hermanos. No es una prescripción bíblica. Había llegado al punto en el que hacía eso y el Talmud nos dice que ayunaban el segundo y quinto día. Y cuando usted le pregunta a los fariseos por qué el segundo y quinto, decían porque fue el día quinto, el día en que Moisés subió y descendió del Sinaí. Él subió al Sinaí, dicen, para recibir la ley el quinto día de la semana y descendió el segundo día de la semana. Por eso ellos dicen que ayunan el segundo y el quinto día, 2 veces a la semana, tal como la oración del fariseo, ¿cierto? Señor, ayuno 2 veces por semana, doy de todo lo que tengo, los diezmos. Y por eso ellos ayunaban 2 veces por semana. Pero por muy espiritual que se oiga, en la historia judía, en la ciudad de Jerusalén, había un día que era el día de mercado. Como aquí, ¿cierto? Que se pone la feria en ciertos puntos. ¿Y qué pasa cuando hay feria? ¿Qué pasa con la gente? Se llena, ¿cierto? Se llenan las ferias. Entonces ellos, ¿cierto? Como eran muy espirituales, elegían el segundo y el quinto día de la semana, porque en esos días había mucha gente en el mercado. Entonces ellos iban a desfilar, ¿cierto? Y a mostrar que estaban ayunando. Hasta en eso eran pillines estos fariseos. Entonces, como todos llegaban ahí, era bueno para ellos, ¿cierto? Para hacerse publicidad. Porque mucha gente los veía. Entonces, el segundo y quinto día, día de mercado, con la gente inundando la ciudad y el campo entrando ahí en un tiempo grandioso, un lugar ideal para aquellos que ayunaban, para que su pretensión pública fuera mostrada. Y lo hacían por soberbia espiritual. Caminaban por las calles despeinados, se ponían ropa vieja, la ensuciaban y cubrían su rostro con cosas blancas para que se vieran pálidos y colocaban cenizas sobre su cabeza. Y entonces estaban desfilando en el día del mercado en ese tiempo para que todo el mundo viera cuán espirituales realmente eran estos hombres. Y Jesús ataca a todo esto, ¿cierto? Porque lo habían llevado al plano netamente carnal, no espiritual. Retrocediendo un poco para ver algunos puntos, como el principio del ayuno, y aquí debemos entender que la Biblia enseña de esto, el principio del ayuno. Una afirmación muy simple aquí, el ayuno es abstinencia total del alimento, ¿ya? Eso es el ayuno, abstinencia total del alimento. Esa es la idea. Y la palabra griega, una palabra muy simple, nesteia, que es un compuesto de ne, lo cual significa comer, abstenerse de comida, abstenerse del alimento. Nesteia, no comer. Eso significa ayuno en el hebreo y en el griego, no comer. También hay sentido en el ayuno modificado o ayuno parcial, que yo también recuerdo eso que podía ser un medio ayuno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, hermano, no está escrito en piedra. No es que la escritura diga ayuno de sol a sol, porque así ese es un ayuno completo, ¿cierto? De que sale el sol hasta que se esconde el sol. Pero
puede ser un medio ayuno. Yo si ayuno, me muero. Hay personas que no pueden estar sin la comida, ¿cierto? Pero vuelvo a repetir, no es una excusa, hermano. Que yo pueda decir, no, es que yo soy diabético, entonces yo no puedo ayunar. ¿Sabe por qué? Porque la necesidad espiritual te va a llevar a dejar de comer alimentos, pero Dios te va a sustentar. Él no va a permitir que yo me descompense y que no me quiere todavía. Él no va a permitir que yo me descompense y me muera o me pase algo. Por eso es algo netamente espiritual. Una necesidad a tal grado, hermano, que te lleva a dejar la comida y a dejar todo por entrar en una comunión con el Señor. ¿Ya? Porque no es solamente dejar de comer, sino que es aflicción del espíritu. Y eso conlleva a la oración, a estudiar la Biblia, a tener todo un día, ¿cierto?, con el Señor. Olvidarte del mundo, olvidarte del trabajo, olvidarte de la esposa. No tanto. Olvidarte de los quehaceres y enfocarte plenamente, ¿cierto?, en la oración y en la lectura de la palabra. ¿Para qué? Para tener ese encuentro con el Señor en la aflicción que muchas veces tenemos. Entonces, no comer. Ayuno parcial también puede ser adoptado, donde usted no ayuna de manera total, sí, y se abstiene de manera total de alimento, pero usted se abstiene por ejemplo, también puede ser abstenerse de una gran comida, de un gran banquete. No, yo no lo voy a hacer porque voy a abstenerme, ¿cierto?, del exceso, de los alimentos ricos, ¿cierto?, que podría comer, que son siempre muy tentativos, ¿cierto? Como las papas fritas, las empanaditas de queso, su pollito asado, su churrasquito, su completito. Todas esas cosas que uno los ve, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Al tiro le da hambre y quiere comer. Y una Coca-Cola, cero, sí. O un tecito verde. ¿Y sabe quién hizo eso? No comerse una hamburguesa ni completo, sino que abstenerse de todo alimento, ¿cierto?, ostentoso o en gran manera delicioso. Lo hizo Daniel. Él no tocó los lujos de las carnes, ¿cierto? Y los banquetes del rey. Pero dijo, solo quiero comer lo que se llama vegetales y agua. Esa fue la dieta de él. ¿Por qué? Porque él hablaba, ¿cierto?, de que no quería contaminarse con todo lo que eran los banquetes que ofrecía el rey, sino que quería solamente agua y vegetales. Y fue como un ayuno, ¿cierto?, parcial que él hizo, que se abstuvo de esto, porque él pudo haberlo tomado, porque todo santificado, como bien lo leímos, por medio de la palabra del Señor. Y fue un ayuno restringido por razones de prioridad espiritual. Pero básicamente hablando de esto, ¿cierto? Son cosas excepcionales que sucedieron. Entonces, una abstinencia total del alimento por un periodo corto o largo de tiempo. Ese es el ayuno. Abstinencia del alimento, no comer. Entonces, no hay duda, hermano, en la escritura que esta abstinencia total del alimento estaba conectada con un espíritu muy afligido o un corazón muy ansioso. Ahí está la conexión, se fijan, el ayuno casi es el equivalente de la frase de humillarse uno mismo ante el Señor, como lo mencionamos en Levítico 16, que todo el pueblo ayunaba por el pecado. Equivale a afligir, perdón, el alma de uno, afligir el alma por medio de la carne. Es un acto también de abnegación, es negarse a uno mismo. Pero el ayuno no debe hacerse en un vacío, hermano. Vuelvo a repetir. Usted no solo dice, bueno, voy a negarme a mí mismo y voy a decir no a mí mismo, voy a dejar de comer por alguna razón, ¿cierto? Y voy a ayunar. ¿Por qué? Porque como también lo mencionamos recién, hay varias cosas que van a suceder en todo esto. ¿Por qué? Porque cuando usted dice voy a ayunar, en la mente solamente está ese pensamiento de comer, de querer comida. ¿Por qué? Porque no hay un punto de quiebre en nuestra alma, en nuestro espíritu. No hay algo, o por decirlo de alguna forma, una necesidad real, sino que lo está haciendo porque usted quiere hacerlo. Y de vuelta, volvemos atrás, va conectado el ayuno con una necesidad espiritual. Va conectado, hermano, y esa es la verdadera razón del ayuno. Mencionamos a David, ¿cierto?, que ayunó por su hijo y una vez que el hijo murió, ya no ayunó. ¿Por qué? Porque no tenía sentido, porque ya estaba muerto. Entonces, si hacemos esto, hermano, va a perder toda prioridad de lo que es la meta del ayuno.
O sea, va a ser algo perdido. Básicamente usted se va a morir de hambre nomás, hermano. A lo mejor va a bajar unos gramos, pero más que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque aparte usted va a estar dándose palmadas en la espalda a sí mismo diciendo que bueno soy, ¿cierto? Estoy ayunando. ¿Y a quién nos lleva eso? A los fariseos. O sea, estaríamos siendo un fariseo más en todo este listado. Y podría decir también, me estoy volviendo espiritual, estoy ayunando. Tampoco, no tiene sentido, hermano. Entonces el ayuno, hermano, nunca ocurre en un vacío, nunca ocurre bíblicamente sin un corolario. Hay un propósito también detrás de todo esto, una razón para humillarse a sí mismo de esa manera, una razón para negarse a sí mismo de esa forma, una razón para afligirse de manera, y la razón es que lo absorbe de tal manera el ayuno, casi que es algo que usted escoge, no escoge hacer, sino que es algo inevitable. Es tanta la necesidad, hermano, que lleva consigo el ayuno, que no es opcional. Por eso Jesús dice, vuelvo otra vez atrás y dice, cuando ayunéis, Jesús asume que estamos los cristianos ayunando. Por eso dice, cuando ayunéis. Porque siempre vamos a tener una necesidad espiritual o un quiebre espiritual, hermano, que nos va a llevar a eso. Siempre. Es común en el Nuevo Testamento por lo menos 30 o más veces esta palabra abstinencia, no comer, nesteia, que la vimos recién. O una forma de esa palabra es usada en el Nuevo Testamento también, entonces muy común. Era muy común en ese entonces el dejar de comer esa palabra. Pero los fariseos, como bien comentamos, como bien dijimos recién, habían torcido y pervertido esto. Lo habían torcido, como muchas otras cosas habían torcido los fariseos. Entonces simplemente al comienzo debes saber que el ayuno significa abstinencia total de alimento, que es el principio, ¿cierto? Y es un lugar importante saber qué es lo que es esto. En segundo lugar, no solo el principio del ayuno, sino el periodo del tiempo del ayuno. Y esto se ha discutido y se ha debatido cuánto debe durar un ayuno. Como todas cosas, ¿cierto? Como toda enseñanza bíblica, siempre van a haber diferencias. Uno no que hay que ayunar, el que más ayuna, más espirituales. Y no es lo que estamos viendo, ¿cierto? No es lo que estamos entendiendo nosotros con esto. Algunos dicen que si realmente eres espiritual, que ayunas 40 días y 40 noches, eso es ser muy espiritual, 40 días y 40 noches. Y no eres tan espiritual cuando ayunas un día. Pero si puedes aguantar por 40 días y 40 noches, puedes prácticamente ser como Enoch, simplemente levantarte al cielo según el día, ¿cierto? Y según lo espiritual que estás siendo por medio del ayuno. Vuelvo a decir, hermano, no hay un tiempo determinado, no hay un tiempo definido. No es porque el que ayuna más, ora más. O sea, el que ayuna más es más espiritual que el que ayuna menos. Esto va todo en la necesidad de cada uno. ¿Puede orar 40 días y 40 noches, o ayunar 40 días y 40 noches? Puede hacerlo, hermano. Pero debes tener una necesidad extremadamente poderosa para ayunar tanto tiempo. Ahora, yo pienso que 40 días es simplemente para vanagloriarse. ¿Por qué? Porque toman el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero Él fue especial, hermano. Yo no puedo decir, no, yo quiero ser igual que... Yo ayuné 41 días y 41 noches. Aguanté más que Jesús. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que alimentan ahí? El ego. Y ese no es el punto del ayuno, hermano, insisto, no es el punto. El punto es el quebrantamiento espiritual que te va a llevar a ti al ayuno. Y ahí tú vas a ayunar un día o 2 días o 3, lo que esté, ¿cierto? Lo que dé la comunión esa que tengas tú con el Señor es lo que va a llevarte al ayuno, cuánto tiempo será. Entonces el tiempo del ayuno, hermano, la Biblia no lo prescribe. El tiempo depende de la persona, de las circunstancias, de la situación y de la necesidad. De eso depende. Segunda de Crónicas 6:5, segunda de Corintios 11:27, Pablo dice lo mismo. 2 veces ahí él dice, al relatar su vida, estuve en muchos ayunos, dice Pablo. Muchas aflicciones, muchos naufragios, muchos ayunos.
de tal manera que en su vida hubieron ayunos en diferentes ocasiones, diferentes tipos, diferentes razones, diferentes propósitos, y no hubo un estándar de uniformidad. Él no dice estuve en ayuno 2 veces por semana, o estuve en ayuno una semana completa, o estuve 41 días en ayuno. No, él dice estuve en muchos ayunos. ¿Por qué? Porque recordemos que Pablo, pobrecito, pasaba, ¿cierto?, aporreado, naufragó algunas veces, le daban azote, pasaba en las cárceles, lo golpearon, una vez lo mordió una culebra, una serpiente. Imagínense. Tenía motivos por qué ayunar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba muy afligido él, pero comprendía que todo era plan y propósito del Señor. Entonces, si los ayunos de Pablo eran con frecuencia, eran una verdad de Pablo, usted habría pensado que él habría dicho algo acerca del hecho de que debían ser, dar un cierto como un calendario, alguna pauta de cómo debía ser el ayuno. Sin embargo, él nunca dice nada. Él dice, yo ayuné muchas veces. Y lo podemos comprobar, ¿cierto? Porque estaba muy afligido Pablo en el espíritu. En todos los mandamientos, directrices que él dio, nunca hay uno acerca del ayuno, porque es un acto espontáneo. Vuelvo a repetir, hermano, es algo espontáneo, algo voluntario, es algo individual y personal, suyo con el Señor. Yo no puedo decirle, hermano, ayune, ayune, como nos decía antiguamente, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles, otra vez, de vuelta. No, no es así, hermano. Personal, individual, algo espiritual. Mi necesidad me va a llevar al ayuno con el Señor. A esa conexión, ¿cierto? Que puede terminar, hermano, en algo súper espiritual. Porque puede usted, por medio de afligir la carne, tener una mayor sensibilidad espiritual. Usted podría tener una conexión increíble con el Señor. Pero no, ¿cierto?, decidiendo ayunar, sino que cuando está la necesidad del ayuno, usted dar todo de su parte para que esa conexión con el Señor sea algo increíble, algo que el día de mañana usted quiera repetir. Entonces, como recién mencionamos también, el único ayuno obligatorio público era el día de la expiación. Y cuando Cristo murió en la cruz, el día de la expiación, obviamente, ya dejó de existir. Recuerden que el Señor Jesús dijo, antes de su partida, consumado es, dijo. Consumado es. O sea, ahí ya no hay nada más que hacer, hermano, nada más. Y ahí empezamos, ¿cierto?, a vivir bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Ya no hay un día de expiación, de tal manera que el único ayuno público se acabó. Entonces, el único ayuno que permanece ahora es el ayuno personal, privado, espontáneo y cierto voluntario que nos va a llevar a esa comunión con el Señor. Y es tanto así, hermano, que la Biblia nunca lo manda. Es casi como si va a suceder cuando tenga que suceder. ¿Me entiende? Es algo que va a pasar sí o sí. En algún momento, en algún punto de su vida va a suceder. Por eso la Biblia no lo mandata. Y eso es porque el ayuno es un corolario, vuelvo a repetir esta palabra, ¿cierto? Va ligado a una necesidad, a una aflicción del espíritu. Es un corolario de algo más. Algunas veces la Biblia, por ejemplo, y lo más común del ayuno ¿cierto? Que es desde el amanecer hasta el atardecer, salida del sol hasta que el sol se pone. Ese es un día, ¿ya? No por horas como nos regimos ahora, sino que así era el día. Y ese era un ayuno completo. Hubo así, sin embargo, hermano, muchos casos del Antiguo Testamento donde hacían ayuno 7 días, como 1 Samuel 31, Daniel capítulo 10 también habla de ayuno de 3 semanas, Lucas 18:12, en donde el fariseo ayunaba 2 veces por semana. Entonces los tiempos y la duración son variados, hermano. El tiempo y la oración varían, dependiendo de la situación de cada persona, dependiendo de la necesidad espiritual que usted tenga en su vida. David, cierto, ayunó mientras su hijo estaba enfermo, estaba a punto de morir, él ayunó por su hijo. Y ahí vemos, cierto, el corolario que es la necesidad. Él tenía una necesidad de ayunar, de afligir su carne, de afligir su espíritu. ¿Por qué? Porque tenía a su hijo que estaba muriendo.
Y también es importante ese punto, hermano, porque en la iglesia carismática toman el ayuno como una forma de petición. Señor, yo voy a ayunar, pero yo necesito esto. Señor, yo voy a ayunar 7 días, pero yo necesito que tú me concedas tal y tal cosa. Señor, yo voy a ayunar, pero yo voy a dar mi examen y eso está mal, hermano. Porque no es un yo te doy y tú me das. Vuelvo a repetir, es algo que necesitamos, algo necesario en nosotros. Por eso es importante comprender, hermano, qué es lo que es realmente el ayuno. Tenemos entonces el principio, el periodo y en tercer lugar, importante también, no menos importante, la prioridad del ayuno. La prioridad del ayuno. En el verso 16 Jesús dice, cuando ayunéis. Después en el versículo 17 dice, cuando ayunéis. A partir de estas dos cosas, hermanos, entonces Jesús, como lo he dicho de la semana pasada hasta ahora, Él asumió que esto iba a suceder. Lo tenía por asumido. Por eso dice cuando ayunéis. Él no dice dejen de ayunar, Él no dice ayunen, Él simplemente dice cuando ayunen. Así como cuando usted ora o da, es asumido por parte de la vida de una persona que representa al Señor. ¿Cierto? Se asume que usted ora, se asume que usted es dadivoso, se asume que usted es un cristiano lleno de amor, lleno de bondad, de misericordia, que quiere ayudar a su prójimo, que ora por sus enemigos. Todo eso se asume, inclusive acá el ayuno, pero no es una obligación. La Escritura habla de muchas personas que practicaron esto, hermano. Moisés, Sansón, Samuel, Ana, Saúl, Jonatán, David, Elías, Josafat, Edras, Nehemías, Esther, Daniel, Juan el Bautista, Ana, los profetas también, los maestros en Antioquía, el apóstol Pablo y el más significativo, nuestro propio Señor Jesús, que ayunó por 40 días y 40 noches, ¿cierto? En Mateo 4, 1, 11. Entonces esa lista, hermanos, de personas muy importantes, muy influyentes, ¿cierto? La Escritura para nuestra vida. Una lista sustantiva, sustancial de personas espirituales que ayunaron. También hay muchas denominaciones como los Wesley, los Waterfield, los Calvinos, los Luteranos. Todas esas personas han ayunado también, hermano. Y hasta en la actualidad, ¿cierto? El pueblo de Dios ayuna. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús asumió eso cuando estaba hablando acerca del ayuno. Y aunque el ayuno público en el día de la expiación se acabó, el Señor sabía, ¿cierto?, que los tiempos del ayuno en vidas individuales no se habían acabado. Él sabía que esto continuaba, pero de manera individual, de manera personal. Y que inclusive aún después de su muerte y resurrección y ascensión, la gente ayunaría. En Mateo 9, versículos 14 y 15 dice, los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús, dijeron, ¿por qué nosotros los discípulos de Juan el Bautista, que somos personas justas, y los fariseos, que eran personas injustas, ayunamos con frecuencia, pero tus discípulos no ayunan? Le fueron a reclamar al Señor. Nosotros ayunamos todo el tiempo, hasta los fariseos ayunan, y tus discípulos, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué no practican esto? Jesús les dijo, ¿pueden los hijos de las bodas llorar mientras el novio está con ellos? Haciendo alusión, ¿cierto?, al mismo. O sea, ¿pueden ustedes llorar? ¿Pueden mis discípulos llorar o afligirse en espíritu mientras yo esté con ellos? Obviamente que no, porque tenían al mismo Dios encarnado frente de ellos. Entonces Jesús les dijo, este no es el tiempo para ayunar. No podemos llorar. ¿Por qué? Porque estaban aún con el novio. Entonces, ¿a qué entonces está conectado el ayuno? A llorar, ¿cierto? Como lo mencionan acá, como lo menciona nuestro Señor Jesús, al llanto. Entonces, esta es una pista, hermano, a lo que estamos llegando. El ayuno siempre va a ser un corolario de alguna ansiedad espiritual profunda. Ansiedad espiritual profunda, ¿escuchó? No una petición. No una petición, yo voy a ayunar para que tú me concedas tal y tal cosa. No. Ansiedad espiritual profunda. Y ese es el punto. Jesús está diciendo, no estamos ayunando porque no hay razón para ayunar. Porque el mismo Dios está entre medio de ellos. ¿Cuál es la razón para llorar? ¿Cuál es la razón para ayunar? No hay razón. En otras palabras, el ayuno entonces, fuera de algún lloro como una fuente que lo induce,
no tiene sentido. Es como dijimos, ¿cierto? Recién, un corolario de algo más. No un fin en sí mismo. O sea, hay una aflicción detrás de todo esto. La gente que dice ayuné y tuve sensibilidad espiritual cuando ayuné y me elevé también a las alturas, algo sentí de forma espiritual, para eso no es el ayuno, hermano. El ayuno es una respuesta. ¿De qué? De una necesidad profunda, espiritual, íntima, personal con el Señor. Entonces, es una respuesta, no es inducir para llegar a algo. No voy a ayunar yo para poder sentir cositas espirituales, para sentir al Señor. Necesito sentirlo, así que voy a ayunar. No, hermano, no, tampoco, no es la razón. Y vuelvo a repetir, es algo espiritual, algo, una necesidad íntima entre nosotros con el Señor Jesús. Entonces Jesús le está diciendo acá, nosotros o los discípulos no ayunamos porque no hay nada por qué ayunar. Él le dice, los días vendrán cuando el novio les será quitado. ¿Se fijan? Y entonces ayunarán. Mientras yo estoy con ellos, no hay motivo. Cuando yo me vaya, cuando yo ascienda a los cielos, ahí ellos van recién a ayunar. Entonces hoy día estamos viviendo ese periodo, hermano, cuando el novio nos fue quitado. ¿Cierto? El novio nos fue quitado, entonces es tiempo de tener ese ayuno de intimidad con el Señor. Las bodas del Cordero ocurrirán cuando seamos unidos con Cristo, pero hasta este momento dice nuestro Señor que habrá ayuno. ¿Por qué? Porque habrá lucha espiritual y habrá ansiedad en la ausencia del Señor. Va a haber esa lucha espiritual, van a haber esas batallas espirituales, hermano, en la ausencia del Señor. Entonces Él lo dice porque dice que no será como cuando Él estaba presente, que no era necesario. Entonces en Mateo 9 Jesús simplemente está diciendo van a haber momentos de ayuno. Es algo asumido. Y a lo largo de la historia, hermano, de la iglesia, han habido esos momentos cuando el ayuno fue la respuesta correcta. ¿Y qué queremos decir con esto? Que hay una prioridad en el ayuno. Tiene una prioridad, tiene un lugar prioritario, sobre todo en esta época, cuando el novio, ¿cierto?, nos fue quitado. ¿Por qué? Porque pertenece a esta era, pertenece a esta época, hermano. Y no debemos ser como los fariseos de desvirtuar, ¿cierto?, o llevarlo de esto a la forma carnal. O sea, ayunar para que me vean que yo ayuno, ayunar para que vean que yo ayuno 2 veces a la semana y que digan que soy súper espiritual. Eso no tiene sentido. Entonces tiene una prioridad, es algo prioritario en esta época, pertenece a esta era. No pertenecía a los discípulos cuando Jesús estuvo presente, pertenece a este tiempo y a este lugar y a nosotros, en esta hora. Pero podemos llegar al cuarto punto y ese es simplemente, vamos a darle algunos puntos, ¿cierto? Bajo este que acabamos de ver y lo vamos a ver con más calma esto la próxima semana, hermano, que es la provocación del ayuno, qué es lo que provoca el ayuno. ¿Está entendiendo, cierto? Yo cuando empecé a estudiar estos temas del ayuno, hermanos, pues a mí se me abrió la mente también, porque muchas veces hablan del ayuno y dicen, oye, no ayuno. Es que no es una ordenanza, es una necesidad. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que ver, ¿cierto? Cuando tenemos una necesidad o cuando tenemos una aflicción del espíritu, ayuna, hermano, ayuna. ¿Por qué? Porque no va a andar pensando en el desayuno, no va a andar pensando en la comida, sino que la aflicción te va a llevar a una comunión completa con el Señor, completa, hermano. Hagamos la prueba. Yo recién lo dije, yo soy diabético, pero no es una excusa para tener esa comunión maravillosa con el Señor por medio del ayuno, por medio de la aflicción que sufre a veces nuestro corazón. Damos las gracias al Señor, hermano. Te damos muchas gracias, buen Padre. Gracias por abrir nuestra mente, Señor, abrir nuestro entendimiento. Porque aunque la ordenanza de ayunar, de afligir el alma, el espíritu y sobre todo la carne, si bien no es una ordenanza en la Escritura, Señor, pero es algo que nuestro Señor Jesús asume que nosotros vamos a estar haciendo. A lo mejor no siempre. ¿Por qué? Porque también nos lleva la aflicción del espíritu, la necesidad espiritual nos va a llevar a ese punto. Y cuando eso pase, Señor, que sea algo maravilloso,
que sea algo, Padre, que llene nuestra vida, que llene nuestro corazón, que nos lleve a una íntima comunión contigo, Padre. No solamente abstenernos del alimento, sino también orar, leer la Escritura, cantar alabanzas a ti, Señor. Que sea un momento especial en tu presencia, Padre. Y que algún día de estos suceda en nuestras vidas, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor amado, porque nos das la sabiduría y la inteligencia para poder comprender la Escritura y todo lo que tú quieres que nosotros hagamos, mi Señor. Por medio de tu palabra, Señor, y la revelación del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están el día de hoy en este lugar. Bendícelos, Padre, cada hogar representado en esta iglesia, Padre. Bendice su familia, bendice sus despensas, bendice, Señor, su vida espiritual, bendice su vida económica también, Padre, que todo tú nos entrega en nuestras manos y que también seamos buenos administradores cuando usted nos da esa bendición y esa provisión, mi Señor. Haznos hombres y mujeres sabios que podamos dirigir nuestros hogares, nuestras familias, Señor, y nuestro trabajo. Te damos toda honra, te damos toda gloria y toda alabanza a ti, mi Señor, por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.